Bueno, buenos días. ¿Cómo están, iglesia? ¿Felices? ¿Bendecidos? Qué bueno. Quiero que abra su Biblia conmigo en Proverbios 12:4, por favor. Vamos a aprender de este pasaje algo esta mañana. Proverbios capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Retomando un poco lo que se ha estado hablando de esa serie de la autoridad espiritual, si recordamos tú y yo, hace 15 días el pastor Toño Ortiz nos enseñaba acerca de la autoridad espiritual en el hombre, en el varón. Y luego Chuy hace 8 días nos enseñaba del orden de esa autoridad, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Hoy a mí me tocó enseñarle a las mujeres, ¿cómo ve? Hoy, no se enoje conmigo, hermana, ¿verdad? Es la palabra de Dios, usted reciba lo que el Señor tenga para usted. Pero hoy yo quiero hablarte, mujer, acerca de la importancia de tu papel como mujer en tu matrimonio y en tu casa. Yo sé que también los varones van a aprender en esto, pero yo quiero comenzar esta mañana haciendo 2 preguntas. ¿Tiene la mujer autoridad espiritual? No les oí. Mira, las hermanas están preparadas, ¿verdad? Y si la mujer tiene autoridad espiritual, ¿en qué sentido debe aplicar esta autoridad espiritual? Porque es importante que entendamos, ¿verdad? Si ya se nos enseñó hace 8 días que hay un orden en la autoridad dentro de casa, y decimos que la mujer tiene autoridad espiritual, pues hay que entender en qué sentido la Escritura nos dice que la mujer tiene esa autoridad espiritual. Y para eso yo quiero comenzar a decirte algunas cosas desde un inicio, porque este propósito con el cual Dios inició es el mismo propósito el día de hoy en Cristo Jesús. Fíjense bien, en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, nosotros ahí vamos a encontrar que Dios le dio, así como le dio autoridad al hombre, Dios le dio autoridad también a la mujer. Dice ahí en Génesis 27 y 28, que dice: y Dios creó al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los hizo. Y luego después dice: y los bendijo. Note estas palabras en plural, los bendijo, es decir, a los dos. Y después les dice: y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Dios le dio autoridad al varón, y esa autoridad también tiene que ver con su gobierno en su casa. Dios le dio autoridad a la mujer, pero esta autoridad espiritual no tiene que ver con gobierno sobre su varón. Hay que entender en qué sentido. Voy a ir a otro texto, Génesis 2:15. Por favor, ahí dice en Génesis 2:15, voy a tratar de irme un poquito para que me ajuste el tiempo, pero en Génesis 2:15 dice la Escritura: ya que Dios formó al hombre, lo tomó y lo puso en el huerto de Edén. El huerto de Edén, mis hermanos, es la residencia que Dios hizo para Adán y para su mujer. Y cuando lo puso en el huerto de Edén, dice que Dios le dijo al varón que ahí lo puso para que lo trabajara, lo labrara y lo cuidara. Ahora vamos a un texto más para entender en qué consiste la autoridad espiritual de la mujer. Génesis 2:18. Ahí es donde está el punto importante. Dice ahí en Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese bien, Dios le dio autoridad espiritual al varón
para dominar sobre todo lo creado, igual que la mujer, pero sobre todo también para gobernar en su casa. Dios le dio autoridad a la mujer para que la mujer pueda hacer esa ayuda idónea del varón, para que la mujer pueda ayudar a su varón a cumplir el plan y el propósito por el cual Dios los hizo. En este caso, por ejemplo, ahí en Génesis 1, 27 y 28, cuando dice para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, pues claro, tú y yo podemos pensar, el hombre solo no puede hacer eso, ¿o sí? El hombre solo no puede dar frutos, el hombre solo no puede multiplicarse, el hombre solo no puede llenar la tierra, el hombre solo no puede sojuzgar todo lo que Dios ha creado para ellos. El hombre solo no puede administrar correctamente su residencia que Dios le dio ahí en el huerto de Edén. Fíjense bien, mis hermanos, el huerto de Edén representa como un pedazo de cielo en la tierra. Eso es lo que Dios quería que Adán y Eva representaran como matrimonio y como familia. Así que mujeres, tú tienes autoridad espiritual, tú tienes capacidad de ayudar al varón. Pero déjeme continuar, porque no termina ahí todo. Es decir, el varón y la mujer tienen autoridad. La mujer tiene autoridad para ayudar a su varón. Pero ¿qué sucedió? Nosotros sabemos muy bien la historia. Eva, en lugar de ayudar e influenciar correctamente a su varón, sabemos que fue engañada y desobedeció a Dios, y influyó sobre su esposo para que su esposo también desobedeciera a Dios. Es decir, la autoridad espiritual que el varón tenía la perdió porque tampoco él cuidó a su mujer como cabeza. La autoridad que la mujer tenía la perdieron por su desobediencia. Pero gracias a Cristo Jesús, ¿cuántos dan gracias a Dios por Cristo Jesús? Gracias a Cristo Jesús, mis hermanos, que Cristo, como hace un momento se nos profetizaba, Cristo ha resucitado. Y al haber resucitado Cristo, Cristo ha recuperado esta autoridad para el hombre y para la mujer. Y ahora la mujer en Cristo tiene autoridad espiritual para ayudar a su varón a cumplir la voluntad de Dios. Ahora fíjate bien, porque en esto es donde me quiero centrar. La autoridad, la palabra autoridad en griego, viene de la palabra griega exousia. Y esta palabra, algunos de sus significados es gobierno, poder. Pero otro de los significados es donde yo me quiero centrar con las mujeres. Es que la palabra autoridad significa influencia delegada. Mujeres, si ustedes están en Cristo, tú tienes autoridad espiritual para hacer una influencia correcta sobre tu esposo y sobre tus hijos. Hay dos maneras solamente en que tú puedes influenciar sobre tu esposo y tus hijos, mujer. Dos maneras solamente, como leíamos Proverbios 12:4. No existen más, no hay una intermedia, solo dos. O estamos haciendo una o estamos haciendo la otra. La primera influencia es, o tú influencias a tu esposo con la autoridad que Cristo te da para ayudarlo a él y a tus hijos a cumplir el plan de Dios. O dos, o influencias con tu naturaleza carnal. En lugar de ayudar, lo que vas a hacer es causar muchos problemas y alejar tanto tu vida como la vida de tus hijos y de tu esposo de los planes y los propósitos de Dios. Proverbios 12:4 lo dice. La mujer virtuosa, ¿qué hace la mujer virtuosa? Corona a su marido, lo hace un rey.
lo hace que cumpla el propósito. ¿Cuántos saben que, varones, cuántos saben que nosotros somos reyes y sacerdotes? Mujeres, tú eres una reina y también ayudas en el sacerdocio al varón, en Cristo Jesús. Pero tu función es tan importante porque tú, a través de tu influencia, puedes coronar al varón y hacerlo un rey. Pero por otro lado, puede ser que tú no seas corona. Puede ser que tu influencia sea tan carnal que te conviertas en carcoma de tu marido. Y fíjate bien, la palabra carcoma significa una enfermedad incurable. Carcoma en sus huesos. Por ejemplo, ¿qué enfermedades existen que son tan dolorosas y que van consumiendo? La gangrena es una de ellas. El cáncer en los huesos que va destruyendo, va minando poco a poco aquel cuerpo. Así es una mujer que es carcoma, va minando su casa, va minando su matrimonio, va destruyéndolo poco a poco. Pero yo sé que ustedes, mujeres que están esta mañana aquí, ustedes son mujeres creyentes y por lo tanto ustedes procuran ser mujeres virtuosas, ¿o no? Y si eres una mujer virtuosa, la palabra virtuosa en hebreo aquí significa la capacidad como un árbol de producir frutos. Esto quiere decir que si tú eres una mujer virtuosa, tú estás con la capacidad de producir frutos. Y por esos frutos tú tienes influencia en tu esposo, tú tienes influencia sobre tus hijos. Así que, mujeres creyentes, ayudemos juntos. El varón tiene su función que ya se nos ha enseñado, tiene que hacer esa función de cabeza, pero también la mujer tiene que hacer su función de ayuda idónea. Tiene que ayudarlo a ser un rey, tiene que ayudarlo a que sea un excelente sacerdote y a cumplir el propósito de Dios. Fíjense bien, una mujer carcoma en forma aplicada, podríamos pensar en una mujer perezosa. Aquí no hay de esas, ¿verdad? Que el marido sale a trabajar y luego cuando regresa a su casa, encuentra su casa en perfecto orden. Aquí no hay mujeres caprichosas, ¿verdad? Porque ese es como la aplicación de esa mujer carcoma. De esas mujeres caprichosas. No, es que yo quiero que me compres este domingo para estrenar en el servicio. Quiero estrenar mis zapatos rojos. Es que no tengo. Y vas al closet y abres el closet y no hay dónde poner un par más. Caprichosas. Una mujer sin control administrativo que usa la tarjeta de su esposo. O su esposo le saca una tarjeta y pobre esposo. La mujer hasta sueña, ¿verdad? Por las noches está soñando que se le aparece una tarjeta de crédito con manos y pies. ¡Págame! Y ella asustada. ¡Ay! Mi amor, vienen a cobrarnos. ¿Quién? Visa. Y él dice, agarra mi American Express y págale todo. Mujeres que no tienen control administrativo, de mala lengua, chismosas. Aquí no hay de esas, gracias a Dios. Mujeres, ustedes han sido llamadas en Cristo Jesús para tener esa autoridad espiritual y cumplir su papel como ayuda idónea con su varón, para llevar a su varón que logre tener esa función como cabeza. No seas como esas mujeres, ¿verdad? Que llegan a consejería y luego, pastor, es que si yo no hago esto, mi esposo nunca lo va a hacer. Yo tengo que trabajar, yo tengo que pagar la luz, ¿Cuánto tiempo estás así? Pues desde que nos casamos. No, pues mujer, nunca lo has dejado, nunca le has ayudado a que haga su función como cabeza. Observemos cómo nos da Dios esta autoridad, mujeres.
Fíjense bien, en Primera de Pedro 3:1, por favor, si van conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienes? Yo sé que muchas mujeres ya han oído este versículo muchísimas veces. Y a lo mejor dicen, ya hay hasta sueño con el versículo. Pero lo importante no es que sueñes, lo importante es que lo apliques. Fíjate bien lo que dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Por qué? La conducta de sus esposas. Ya parece trillado, a lo mejor algunos piensan decir otra vez, mujeres, estar sujetas a vuestros maridos. Pero fíjese, da la casualidad que aunque esto se repite una vez y otra vez, sucede que en las iglesias todavía hay muchas mujeres que parece que no entienden el mensaje de Dios. Hace un momento Dios nos hablaba de santidad. ¿Y sabes cómo es que logramos la santidad? Jesucristo lo dijo en Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La manera de que tú y yo seamos santificados es por medio de su palabra. Y si nosotros obedecemos su palabra, seguro estamos presentados santos delante del Señor por la obra de Cristo. Ahora fíjate bien, quizás estar sujeta suena como algo que te cuesta mucho trabajo, mujer. Pero yo te quiero decir una cosa. ¿Saben ustedes cuál es el principio básico para tener autoridad? El principio básico para tener autoridad es estar sujeto a autoridad. El mismo Dios nos lo enseña en su palabra. Cristo está sujeto a su cabeza, que es Dios. El hombre tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Para qué? Para que tenga autoridad. Si un hombre no está sujeto a Cristo, no puede tener autoridad. No hay autoridad. Si una mujer no está sujeta a su varón, no puede ejercer la autoridad que Cristo le da. Tenemos que aprender este principio, estar sujetos ¿a qué? Autoridad. Qué importante es esto. Y luego ya después dice, si tú ya te sujetaste, para que también los que no creen a la palabra. Entonces ahí es donde viene la influencia de la mujer, fíjese. Esa autoridad que se ve representada en su conducta, en sus actitudes de la mujer. Y dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Algunas mujeres parece que este texto lo interpretan al revés, como dicen, para que sean ganados sin conducta, sino por las palabras de sus esposas. Y ahí es tan duro. La escritura es clara, sin palabra. Mujeres calladas que se conducen, mujeres virtuosas que coronan a sus maridos, que llevan a sus hijos a cumplir el plan de Dios en sus vidas. ¿Cómo? Con su conducta, dando frutos, y de esta manera influencian sobre su esposo, sobre sus hijos. Yo recuerdo una mujer hace tiempo, hace bastantes años. Esta mujer, el Señor la tocó, empezó a venir a la iglesia. Y como a la semana su esposo habló con ella y le dijo, su esposo él no estaba de acuerdo que su mujer viniera a la iglesia cristiana. Y él habla con ella y le dice, mujer, si sigues yendo ahí, de seguro tú y yo nos vamos a divorciar. Entonces vino el siguiente domingo y ella se levantó temprano, hizo el desayuno, se lo preparó, todo listo para él. Y entonces él se levanta, va a la cocina y encuentra a su mujer. Y entonces él extrañado dice, hey, ¿y por qué ahora no fuiste a la iglesia?
Entonces ella le contestó a su esposo, le dijo: es que a mí la palabra de Dios me enseña que yo debo de estar sujeta a mi esposo. Y entonces se quedó sorprendido. Al siguiente domingo, la mujer se levantó temprano, hizo otra vez el desayuno, preparó todo, listo. Y entonces el esposo se vuelve a levantar y luego la ve otra vez en la cocina. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete a la iglesia, córrele. Pues como no le convenía, ¿verdad? Para no hacerse las largas, hermanos, ¿saben qué pasó con esa mujer? Se convirtió a su esposo. Y ahora los dos esposos y sus hijos son cristianos. Por la conducta. ¿Saben ustedes cuando Pedro escribió este texto, por qué lo escribió? En este tiempo, mis hermanos, los maridos, cuando un hombre se convertía, se consideraba en ese tiempo que el hombre tenía mucha influencia, mucho dominio sobre los hijos y sobre la esposa, sobre la familia. Así que si un hombre se convertía, el hombre inmediatamente o traía a la familia a la iglesia o llevaba a algún hombre de Dios a su casa. Yo no sé si se acuerdan como la historia de Pablo y Silas que están en la cárcel y el carcelero. ¿Qué hizo el carcelero cuando ya se iba a matar? No, lo detiene Pablo y dice: no, espérate, aquí estamos todos, no te vayas a matar. Y entonces el carcelero lleva a Pablo y a Silas a su casa para que les predique a todos en su casa. Así era. Pero cuando se convertía una mujer, la mujer sola iba a la iglesia. Sola. Y a veces el esposo, como era el del poder, el que gobernaba ahí, él no estaba de acuerdo con que su mujer fuera a la iglesia. Y entonces el esposo se oponía y ella también. Las mujeres en este tiempo exigían sus derechos como mujeres libres en Cristo. Es decir, sus actitudes no estaban correctas, porque estaban a punto de abandonar y dejar a sus maridos. Y entonces Pedro les escribe en esta carta y les dice: hey, mujeres, tranquilas, sujétense a sus maridos, sométanse a ellos, y esto les va a dar autoridad. Gánenlos con su conducta, con su comportamiento, que ellos puedan ver que verdaderamente la vida de Cristo está en ustedes por sus frutos. ¿Cuántas mujeres están listas para aprender esta mañana? Ya bajó la audiencia. Cuando hablamos más, hermanas, ya les hablamos a los varones, ahora les tocó a ustedes. Está bien, ¿no? Vamos, les voy a enseñar 3 cosas importantes. Fíjense bien, 3 cosas importantes con las que tú puedes ayudar a tu esposo y a tus hijos, influyendo con la autoridad espiritual que Cristo te da. Número 1. La primera: tu mujer tienes la capacidad, fíjate bien lo que te estoy diciendo, mujer, tú tienes la capacidad de influenciar en Cristo para ayudar a completar el plan de Dios en tu esposo y en tus hijos. Para ayudar a completar. Es necesario la labor de la mujer para completar. Es posible que tú seas una mujer sola. Es posible que a lo mejor tú no tengas marido. Pero déjame decirte una cosa: tú tienes autoridad espiritual, mujer, para completar en la vida de tus hijos, porque ahora tu esposo es Cristo Jesús. Él está contigo. Él está, como hace un momento cantábamos, para pastorearte. Ahora, hay cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, recordando aquel texto de Génesis 1:28, el hombre solo puede fructificar
No. ¿El hombre solo puede multiplicarse? No. ¿El hombre solo puede llenar la tierra? No. Necesitaba la mujer. Necesitaba ese complemento. Necesitaba esa ayuda idónea. ¿El hombre solo puede administrar todo lo que Dios les dio en esa residencia maravillosa del huerto? ¿Lo puede hacer solo? No, necesita de la mujer para hacerlo. Por eso Dios le hizo ese complemento. Juntos, haciendo su función cada uno. El hombre la suya, la mujer la que le corresponde, y juntos alcanzan a lograr el plan de Dios para sus vidas y para su familia. Hay cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, el hombre no puede pasar tanto tiempo con sus hijos. Y no porque no quiera hacerlo o no deba hacerlo. El hombre no puede pasar tanto tiempo con sus hijos, porque comúnmente el que sale a trabajar, y que debe de ser así, es el varón. ¿Y quién pasa más tiempo con los hijos? Dígame. La mujer. ¿O no, mujeres? Pues Dios te ha dado esa autoridad espiritual para ayudar a completar en esa función con tus hijos. No quiere decir que el varón no tenga que pasar tiempo. El varón tiene que dedicar calidad a sus hijos. Esa es la verdad. A lo mejor tiene menos tiempo que la mujer, pero esos cortos tiempos tiene que aprovecharlos el hombre para llenar el corazón de los hijos. Pero es la mujer la que está ahí en casa para influenciar espiritualmente la vida de sus hijos. Pero influenciar con autoridad espiritual, no con su influencia de la carne. Porque si lo hacen su influencia de la carne, ¿cuántas mujeres hay que, por ejemplo, un hijo o una hija están actuando, escondiendo algo, ocultas, escondidas, y no lo dicen al esposo? Ya que la jovencita se embarazó y el problema se hizo más grande, entonces ya, ahora sí vamos a ver cómo se lo decimos a tu padre. No, mujeres, Dios no te llamó para esto. Dios te llamó para que seas ayuda idónea y cuides de tus hijos y complementes la obra de Dios con tu esposo. ¿Y por qué digo esto? Y yo quiero recalcar mucho en esto, hermanos. Y lo digo porque esto es algo muy serio. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos donde los padres tenemos que dedicar tiempo, más tiempo a nuestros hijos. Hemos descuidado a nuestros hijos y no podemos seguir permitiéndolo. No podemos seguir dejando que la educación de nuestros hijos esté en los maestros de las escuelas, ni en los maestros de la escuela aquí bíblica de la iglesia. No, esa es responsabilidad de nosotros, padres y mujeres, y sobre todo esas mamás que pasan más tiempo con sus hijos. Si usted ve las noticias y usted observa atentamente, hay una fecha, de una fecha para acá, que la mayoría de delincuentes son adolescentes, menos de 17 años o hasta los 17 años. Y tristemente pasa en las iglesias, pasa entre las familias de la iglesia. Hay muchas mujeres que descuidan esta función con sus hijos y hay muchas razones, muchas. Quizás una mujer que le encanta cuidar su belleza y pasa horas y horas y horas que la maquillen, que eso. Ahora yo no quiero decir mujeres que no se busquen ser bellas, tienen que hacerlo para su marido, ¿verdad?
Pero no debe de ser tu centro de atención eso, porque tú al centrarte nada más en eso, descuidas una función importante para completar un plan de Dios en casa. La Biblia dice que herencia de los padres son los hijos. Y un día vamos a dar cuenta de nuestra herencia. Así que hay mujeres que por el cuidado de otras por el ejercicio. Y no se consuelan con 1 hora de ejercicio. No, es que más. Y 2, 3, 4, 5 horas. Y allá dejaron a los hijos ahí. Pero lo más triste, ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste, que es una de las razones que sucede también mucho, es que hay muchas mujeres que por servir en el ministerio, y no digo que no sirvan, entiéndanlo. Y ahí están, todos los días, a todas horas, ahí metidas, y los hijos allá. A veces se llega a creer, mis hermanos, a veces llegamos a pensar que el dedicar demasiado tiempo haciendo cosas para Dios, eso es lo que nos hace aceptos con Dios. Y discúlpeme, pero eso no es la verdad. La única manera en que tú y yo somos aceptados por Dios es por Cristo Jesús en primer lugar, pero es haciendo la voluntad de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y entendemos que la Escritura nos habla claramente que una responsabilidad importante son nuestros hijos, es nuestro esposo, es nuestra esposa, nos vamos a centrar en eso. Mis hermanos, hoy hay una consigna en el mundo de acabar con los matrimonios. Hay un ataque frontal contra las familias. El mundo, la mente del mundo está contra todo eso. Hoy tú ves a jóvenes de 20 a 30 años, y bueno, no tan jóvenes, ya 30 años, pero sin embargo los ves y no existe en sus mentes para nada la palabra matrimonio. No. Oye, vámonos a vivir juntos. Y luego después por ahí, mi novia y yo vivimos juntos. Y dentro de la iglesia, este no es el plan de Dios. Si de verdad queremos presentarnos ante Dios en esa santidad, mis hermanos, tenemos que hacerlo de acuerdo a su palabra, haciendo nuestra función, el hombre fungiendo como cabeza, pero esa mujer que tiene una parte importante para influenciar en el esposo y llevarlo a cumplir el plan de Dios y el propósito de Dios en la vida de ellos y en la vida de sus hijos. Y no seamos como la Sulamita. ¿Qué dijo la Sulamita en Cantar de los Cantares 1:6? Ella llegó a decir: me pusieron a cuidar viñas y la que era mía, ¿qué hizo? La descuidó. Hay mujeres que les encanta meterse con la comadre o con la amiga, la hermana, y ahí están tan preocupados por su casa y hazle así y hazle asá y esto, y allá su familia necesita tanto de ella. Concentrémonos en lo que nos toca hacer, hermanos. Hagamos nuestro papel bien y eso nos da autoridad. Yo tengo 25 años casado y en 25 años jamás he tenido que decirle a mi esposa o a mis hijos: hey, aquí yo soy el que mando. Yo soy la cabeza, yo soy el que tengo la autoridad, yo soy el que decido. No. ¿Saben por qué? Porque he aprendido a estar sujeto a Cristo. Y si aprendemos a estar sujetos a Cristo, y si aprendemos a obedecer su palabra, si hacemos su voluntad como nos corresponde a cada uno, eso nos da autoridad. ¿Están contentas, verdad? Mujeres, si la serpiente engañó a Eva con sutileza en el huerto, pensemos, ¿con qué sutileza Satanás puede engañar a nuestros hijos si no tenemos cuidado de ellos? ¿Con qué facilidad pueden ser engañados por las modas, por las pasiones del mundo? Y después no digamos: ¿por qué son mis hijos así?
¿Por qué son así mis hijos? Si yo voy a la iglesia seguido, si yo sirvo en un ministerio, bueno, pues hay que analizar si hemos descuidado. ¿Podemos servir a Dios? Sí. ¿Podemos hacerlo sin descuidar a nuestros hijos y a nuestra casa y a nuestro esposo? Claro que se puede, pero hay que hacerlo. Mujeres y padres, déjenme decirles algo. Debemos pastorear el corazón de nuestros hijos. Dios nos ha dado esa responsabilidad para pastorear el corazón de nuestros hijos y dejar de andar buscando en las hojas a ver qué encontramos. Muchas veces nos fijamos en lo de afuera, le damos más importancia que al corazón. El problema de las cosas está en el corazón. Hay padres y mujeres que se preocupan tanto por lo de afuera. Llega el joven a una edad y luego el pelo largo. Luego que les da por los aretes. Y ahí está, no te pongas ningún arete. Está bien, yo no digo que lo permitas, pero ¿sabes una cosa? Piensa por qué el joven quiere hacer eso. ¿Qué hay en su corazón que lo está orillando a hacer eso? El corazón es lo más importante y es donde están todos los problemas. Por eso nosotros debemos aprender a pastorear el corazón de ellos. Preocuparnos por su corazón. Así que, mujer, tu papel no es manipular ni gobernar a tu esposo. Amén. Ese no es tu papel. Porque si tú gobiernas, fíjate bien, si tú gobiernas y sigues gobernando sobre tu esposo, sobre tu casa, tú vas a ser como el espíritu de esa mujer malvada que se casó con el rey Acab, Jezabel. Esa mujer que no conocía a Dios, esa mujer que tenía muchos dioses y que lo llevó a su esposo a adorar a los Baales. Y que por su influencia, fíjense bien, Acab llegó a ser el peor rey de Israel. El peor. Así que tu mujer, tu influencia no es para que tu marido sea el peor, al contrario, para que tu marido sea un rey. Corona de su marido es la mujer que virtuosa. Fíjate bien lo que dice un texto, Primera de Reyes 21-25. Vamos a ver el espíritu de Jezabel. Terrible. ¿Lo tienes? Primera de Reyes 21-25. Dice la escritura: a la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Cuántos? Ninguno. No hubo un rey como él, tan terrible, tan perverso. ¿Y qué hizo Acab? Dice que se vendió. Ahora esta palabra se vendió en hebreo, fíjate lo que significa: rendirse a, someterse a, entregarse al dominio de. ¿De quién crees que está hablando? Se vendió, se rindió, se sometió y se entregó al dominio de su mujer Jezabel. ¿Y qué fue lo que sucedió por eso? Dice: para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Mujeres que están en Cristo, mujeres creyentes, que yo sé que son ustedes, Dios no te llamó para ser como esta mujer e influir así sobre tu varón. Dios te llamó para que seas esa ayuda idónea para él. Como me gusta ese dicho, que sé que es una verdad, que dice que detrás de un gran hombre, ¿qué hay? Una gran mujer. Este es el punto 1. Vamos al punto 2, si no se me va el tiempo. Punto 2. Tu mujer tienes la capacidad de influenciar en Cristo. Fíjense bien en qué estoy diciendo, en Cristo.
Porque si tú no estás en Cristo, lo haces en tu carne, no vas a poder hacer esto. Pero si tú estás conduciéndote, sometiéndote a Cristo, tú lo vas a poder hacer. Para ayudar a tu esposo y a tus hijos, siendo una mujer llena de sabiduría y no con un corazón lleno de necedad. Solo hay dos maneras de influenciar, recuérdelo, dos. O a través de sabiduría o a través de necedad. No hay otra forma. Así que mujeres, yo les hago un reto esta mañana. Mujeres, busquen la sabiduría de Dios. Anhelen la sabiduría de Dios. Amen la sabiduría de Dios. Pidan la sabiduría a Dios. Díganle, Señor, lléname. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pídele a Dios sabiduría, mujer, para que ayudes a tu esposo y ayudes a tus hijos como esa ayuda idónea, cumpliendo el plan de Dios en tu vida, con sabiduría. Pero no seas como la mujer de Job. No vayas a ser como la mujer de Job. ¿Qué pasó con la mujer de Job? Acuérdense que Job fue probado. Y en esa prueba Job perdió ganado, perdió bienes, perdió a sus hijos. Era una prueba difícil, ciertamente. Era una prueba dolorosa. Y su mujer se amargó. Su mujer estaba ahí con él y dice que en Job 2:9 le dijo a su esposo, fíjense bien, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Oh, qué escalofrío una mujer así, ¿o no? Da miedo una mujer de estas. ¿Qué le contestó Job? Y le dijo Job: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mujeres, estamos para ayudar con sabiduría. A veces va a haber momentos difíciles en casa. A veces va a haber adversidades complicadas en casa. Y ahí juegas un papel muy importante para ayudar, para alentar, para llevar a tu familia hacia los planes de Dios, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Yo hace algunos años, yo tuve un problema en mis dos ojos. Perdí mi vista por 4 años. Yo tengo trasplante de córnea en mis dos ojos. Tengo una córnea de un bebé de 9 meses en el izquierdo y tengo una córnea de un joven de 25 años en mi ojo derecho. Y yo agradezco a Dios por estos órganos que el Señor proveyó para poder estar viendo y poder compartir hoy la palabra de Dios con ustedes. Pero durante este tiempo, mis hermanos, 4 años que yo no podía trabajar, que yo no podía hacer nada, fue difícil. Fue un momento complicado. Yo recuerdo que mi esposa y yo estábamos pastoreando en un pueblo que se llama La Laja. Habíamos sido enviados a este pueblo, a un grupo de familias, a este pueblo. Estábamos pastoreando un mes antes de que me pasara de los ojos. Yo había predicado a la iglesia cómo vencer las pruebas, cómo sacar provecho de las pruebas, muchas cosas, todo el mes acerca de las pruebas. Pero luego me llegó la prueba a mí. Y vaya qué prueba. Y yo luché por 4 meses. Fue muy difícil para mí. Y en esos 4 meses mi fe muchas veces se desmoronó. Y yo tenía ganas de morir. Y yo le decía: Señor, ¿para qué me quieres así? No sirvo, no veo, no puedo leer, no puedo nada, Señor. Mejor quítame la vida. ¿Y saben quién tuvo una función importante en ese momento? Mi esposa. Ayuda idónea, con sabiduría,
con la sabiduría de Dios, con la autoridad que Dios les ha dado, mujeres. Ella se acercó, que seguro Job deseó y esperó que su mujer así le hablara y le dijera: mi amor, no te preocupes, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante, vamos a salir adelante de alguna manera, Dios nos va a enseñar muchas cosas. Y así fue, hermanos. Así fue. Mujeres sabias que no se dejan vencer en las circunstancias, en los problemas, como dice la Escritura, que la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa, la construye, la levanta, la repara. Esa es la mujer sabia, la que está trabajando para levantar, para que su esposo logre ser esa cabeza que debe de ser, para que sus hijos sean cumplan ese plan de Dios dentro de la familia. Y a donde vayan nuestros hijos, donde estén nuestros hijos, ellos puedan comportarse como gente que ama a Dios. Aquí las manos, cuando dice que la necia, mas la necia con sus manos la derriba su casa. Esta palabra, las manos, significa su actitud, su conducta. Mujeres no pueden seguir siendo necias. Tienen que buscar ser mujeres sabias. Si tú eres una mujer que está en Cristo, si tú eres una mujer que ama a Cristo y le encanta estar sujeta a Cristo Jesús, eres seguro una mujer que se llena de la sabiduría de Dios. Y si está llena de la sabiduría de Dios, yo dije que la sabiduría significa el conocimiento de Dios puesto en práctica. Y eso significa conducta, actitud de la sabiduría de Dios. Dice Santiago, rápidamente te lo leo, Santiago 3:13, fíjate bien: quien es sabio y entendido entre vosotros, yo lo voy a aplicar a las mujeres. La mujer que es sabia y entendida entre nosotros en la iglesia debe mostrar por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y luego dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero escucha: pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, la que es derramada por Dios, la que es proveída por Dios para ustedes, mujeres, y para nosotros también, los varones, dice: esa sabiduría es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aplicándolo para poder entenderlo, la mujer sabia actúa con una conducta pura. ¿Qué quiere decir esto? En este sentido, pura es esa mujer que no permite guardar en primer lugar nada en su corazón. Nada. Que ya están diciendo los familiares, hablando de ti esto, y te traen entre bocas. Es una mujer que se conduce en la sabiduría de Dios, es pura y no permite guardar nada. ¿Dónde? En su corazón. Nada. Ni permite que el corazón de su esposo guarde algo, ni permite que el corazón de sus hijos guarden algo. Yo recuerdo en una ocasión, uno de mis hijos llegó a casa, ya estando en facultad. Él tuvo que entregar un trabajo, pero el maestro, le costó mucho hacer aquel trabajo, pero el maestro injustamente ni atendió a su trabajo y quiso reprobarlo en eso. Y entonces mi hijo llegó a casa y venía muy molesto, muy enojado: mamá, es que no puede ser, es que porque son injustos y yo todo lo hice bien. Y entonces su mamá le dijo: mira, hijo, en primer lugar, recuerda esto: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tienes que quitarte esa ira.
No puedes mantener esa ira en tu corazón, porque si tú mantienes esa ira, tú ya no vas a actuar correctamente ante tu maestro, y eso no es bueno. Deja tu causa a Dios, deja que Dios resuelva las cosas, no te preocupes. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? En una semana más adelante el maestro vino y le pidió disculpas a mi hijo por lo que había hecho. Mujeres sabias que no permiten que se guarde nada en su corazón, o de sus esposos. ¿Cuántas veces los esposos llegan a casa y llegan porque el patrón los trató mal y porque ya se quieren salir del trabajo, y seguido cambian de empleo porque donde sea les va igual y no aguantan, y ahí están, y que mi amor, y ya no aguanto? Yo recuerdo una vez cuando estaba en un trabajo secular vendiendo autos nuevos, había un gerente de ventas que me hacía la vida imposible, difícil, y yo venía con mi esposa y le decía: mi amor, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, me voy a salir. Mi esposa me decía: hey, aguanta, Dios tiene el control, aprende de esto, saca provecho de esto. Y ahí estoy. Alguien me recomendó al gerente administrativo de una empresa, la Canadá. Fui, hice tratos con él, hice un trato de venderle, fíjese bien, 200 unidades. En ese tiempo que iba a comprar, iban a renovar, todo su parque vehicular, todo. Y entonces fui con el gerente de ventas porque se ocupaba su firma. Lo presenté con el gerente administrativo. Y entonces ahí ya me dijo el gerente: déjame a mí todo, yo todo lo arreglo, yo entrego las unidades, tú despreocúpate, yo te voy a dar a ti tu dinero. Cuando lo hizo, mis hermanos, vendió todas las unidades de casa. Una venta de casa, esto quiere decir como si la agencia lo hubiera vendido y no un vendedor. Al único que le participan en eso es al gerente de ventas. Y entonces así lo hizo, vendió todo por casa y no me dio ni siquiera un peso. Yo estaba molesto. Yo llegué a casa y dije: ya, ahora sí, me voy. ¿Qué creen que me dijo mi esposa? Sí, vete, déjalo, mira nada más cómo estamos por culpa de él. No, ahí está la sabiduría, la influencia correcta de ustedes, mujeres. Mi esposa me dijo: mi amor, aguanta, Dios tiene el control de todo, tú no te preocupes, Él va a resolverlo. Un mes después de que esto pasó, corrieron al gerente de ventas. Y cuando él se iba a ir, él vino conmigo y se disculpó y me dijo: perdóname por hacerte la vida difícil, perdóname. Mira, ya hablé con todas las distribuidoras de aquí de Guadalajara, tú tienes las puertas abiertas en cualquiera que tú quieras ir. Yo dije: sí, ahora pues ya para qué, ¿no? Y luego, después de un mes, hermano, se lo digo porque es importante, mujeres, que usted actúe con sabiduría. Y otro mes después, yo traía un carrito chiquito. Me tocó guardia, lo dejé estacionado una cuadra antes de ahí donde estaban las oficinas. A mediodía salgo y lo veo de lejos y lo veo polarizado, los vidrios oscuros. Dije: caray, ¿qué pasó? Entonces me voy acercando, a 1 metro de distancia veía que humo estaba circulando dentro del carro. ¡Mi carro se quema! Abrí la puerta, fuego. Ya cuando lo apagamos, no había tablero, no había volante, no había asientos, todo quemado. Ahí voy otra vez: mi amor, mira, por haberme quedado. Así somos, ¿verdad? Aquí no hay así como yo, ustedes son diferentes, seguro, estoy bien seguro que así es. Mi esposa me volvió a decir: mi amor, fíjense otra vez esas mismas frases, aguanta, Dios tiene algo especial para ti y el diablo te lo quiere robar. Hermanos, un mes después, otro mes después,
el dueño de la agencia habló conmigo y me dijo: supe que tu carro se te quemó, sé que andas en camión y has logrado buenas utilidades para la empresa, quiero que te lleves un carro nuevo. Y el Señor nos bendijo, hermanos. Dice, ya que llegué a mi casa con el carro, dice mi esposa: ¿qué óvole? ¿Tenía razón o no? Yo dije: sí, mi amor. No sujeto, ¿verdad? Pues somos sujetos en cierta manera. Si ustedes leen ahí en Efesios, cuando habla de la sujeción de la mujer a la cabeza, que es su varón, hay una frase que dice: pero estén sujetos los unos a los otros. Y en cierta manera esto es como una sujeción, pero no tanto a ellas, sino a esa sabiduría. Si son mujeres en Cristo, llenas de sabiduría, así va a ser. Y por último, porque si no, ahí nos quedamos. Yo sé que quieran aprender más de este punto, pero vamos al último punto. Están sencillos, ¿no, mujeres? Yo sé que se va a ir a su casa con estos puntos bien grabados. 3, mujeres, Dios les ha dado la capacidad de influenciar sobre sus esposos y sus hijos, escúchenlo, para ayudarlos y juntos cumplan los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, pero no quebrantarlos. ¿Qué quiero decir con esto? La mujer no fue creada, escúchenme, mujeres, la mujer no fue creada para solapar las acciones incorrectas de su marido. Claro, yo sé que hay mujeres aquí que tienen maridos inconversos y lógico, pues tú no vas a poder hacer gran cosa en tu marido inconverso. Pero yo estoy hablando de matrimonios creyentes. Tú no puedes solapar las acciones incorrectas de un marido que viene y levanta las manos así, su carita de ángel, ¿verdad? ¿Han visto algunos que ponen carita de ángel así con manos? Tú no puedes solapar a tu marido, escúchame bien, cuando tu marido, lo sabes bien, mujer, está haciendo tranza a los hermanos en la iglesia y te quedas callada. ¿Y sabes por qué te quedas callada? Porque es buena la tajada. No puedes callarte. No puedes dejar que tu marido, no, tú tienes que ser un freno. Dios te hizo para que seas un freno, un estorbo a sus acciones de su marido. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. ¿Usted lo recuerda? El Espíritu Santo le habló a los dos, al marido, a la mujer, juntos llegaron a un acuerdo y dijeron: bueno, el Espíritu Santo nos está diciendo que vendamos esta propiedad y traigamos todo el dinero a los pies de los apóstoles, a sus manos, para la obra de Dios. Y fueron y vendieron su propiedad. Y ya que tenían el dinero en las manos, dije: ah, caray, es mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, bueno, mire, esta es la versión Sergio Dueñas, ¿verdad? Pero imagínese la mujer, ¿verdad? Mi amor, vamos dando un cuartito de ese, y el otro cuartito me lo das para comprarme unos vestidos, unos zapatos y estrenar un carro nuevo, y lo demás, pues ahí lo guardamos. No obedecieron a Dios. La mujer no fue hecha para eso. La mujer fue hecha, si tú eres en Cristo, mujer, repito, en Cristo, tú fuiste hecha para guiar junto, influenciar a tu marido y decir a tu marido: hey, marido, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Pero eso no hizo Zafira. Ananías no entregó el dinero, no lo entregó. Zafira se quedó callada, participó en aquello. Y ustedes conocen la historia. No solo murió Ananías, ¿quién murió también? Zafira. Yo les decía en la mañana: ay, si todavía el Señor se manifestara en semejante manera, ¿cuántos entierros tendríamos? De las dos partes, el varón y la mujer.
No, no puedes solapar, no puedes participar. Voy a terminar con este otro ejemplo. 2 ejemplos más. ¿Me aguantan 2 ejemplos más? Ahí le va. En la iglesia, ahí en Las Águilas, ahí donde estábamos, había una pareja al principio cuando comenzábamos. Dios les habló bien claro a los dos, con unas utilidades que habían ganado de su negocio, que dieran ese dinero para comprar una consola que necesitábamos en la iglesia. Pero claro, y se los digo porque ellos vinieron y hablaron conmigo. Entonces yo estaba esperando el momento para ir y comprar la consola. Pero pasó el tiempo y nada, y nada, y nada. Y se gastó el varón todo. Después la esposa vino conmigo y me dijo: ay, pastor, ¿qué cree? Dice, ya tronamos en el negocio, ya nos fue muy mal, mi esposo no encuentra trabajo. Y dice, es que fíjese, el Señor le dijo bien claro que trajera ese dinero. Y yo se lo decía: mi amor, entregue ese dinero, mi amor, entregue ese dinero, mi amor. Y no lo quiso hacer. Y ahora andamos sufriendo. Maridos, hagan caso a sus mujeres cuando sus esposas les están diciendo que hagamos la voluntad de Dios. Detrás de eso está la bendición de Dios. Tenemos que aprender. No puedes taparte los oídos ante tu mujer. Tú no vas a ser un hombre completo sin ella. Tú no vas a ser un hombre que haga esa función o logre esa función completa si no permites que tu mujer, con la autoridad que Dios le ha dado, influya correctamente en tu vida. Por último, y hablo un ejemplo mío, porque a veces ustedes piensan que uno que está acá al frente, siempre nomás uno pone ejemplos de ustedes, ¿verdad? Y dicen, ay, nomás hablan de nosotros. Bueno, voy a hablar de mí, pues, para que no se preocupe. Pero cuando me pasó lo de los ojos, por último, llegó un momento en que a mí me habían dado mi liquidación de la empresa donde trabajaba y habíamos guardado el dinero para que nos ajustara. Yo no podía trabajar, pero me quedaba un dinerito en el banco, poco, como para 15 días de poder comer. Pero un día en la noche, ¿qué creen que se le ocurrió al Señor? Hablarme. Y luego me dice, oye, Sergio, entrega ese dinero a fulano. Y yo, ¿a quién le hablas? A ver, mi amor, te hablan. 3 veces me lo dijo el Señor. Pero yo me resistía. Entonces una mañana se lo platiqué a mi esposa y le dije, oye, mi amor, pasó esto. Dios quiere que le dé todo lo que nos queda, mi amor. ¿Y qué vamos a hacer? Si se lo entregamos, ¿qué vamos a comer? Ya se nos acabaron los frijoles, ya no hay queso. ¿Qué vamos a comer, mi amor? Y luego abríamos las alacenas, vacías las alacenas. Fue un tiempo difícil. Pero ahí Dios probando. Ya Dios había hecho muchas cosas, pero Dios probando el corazón. Y entonces mi esposa, le dije, ¿cómo ves, mi amor? ¿Qué hago? ¿Qué cree que me dijo? Pues dalo. Dios te dijo, obedécelo. Ay, mi amor, pero entrégalo. Miren, hermanos, 2 días no lo hice, estaba resistiéndome. Ya ven, por resistirme, miren lo que pasa por resistirse. No se resista, porque si no al rato va a llegar con las 2 manos ahí. Y ahí estábamos, ¿no? Entonces, mi esposa, ¿ya entregaste ese dinero? Ay, mi amor, todavía no. Entrégalo, obedece a Dios, es su voluntad, hazle caso. Está bien, mi amor. Fui y saqué el dinero, temblando con la mano, fui con la persona que el Señor me dijo, y, toma, el Señor me dijo que te diera esto. Pues dámelo pues, me decía el otro, ¿verdad? Ya se lo entregué. Ahí vengo triste a casa. Señor, ¿qué vamos a comer ahora? Esa noche, mis hermanos, fíjense cómo es Dios tan maravilloso. Cuando nosotros aprendemos y esas mujeres aprenden a ayudar a sus esposos a que cumplan la voluntad de Dios, hagan la voluntad de Dios. En la noche llegó un hermano, el que menos esperábamos que apareciera por ahí, llegó y timbró en la noche.
Mi esposa abrió, y cuando abrió era una hilera de bolsas de despensa que ni siquiera cabían en todas las alacenas. Más de un mes ahí lleno de despensa. ¡Qué bendición! Y estábamos platicando con el hermano, pues como no, felices ahora sí de la vida, ¿verdad? Y entonces el hermano se va y dice: bueno, hermanos, ya me voy. Lo acompañamos a la puerta y luego le entrega un dinero a mi esposa en su mano. Me dijo el Señor además que les diera esto. Y se fue. Yo le dije a mi esposa, ya que se fue: cuéntalo, a ver cuánto es, cuéntalo. Y a mi esposa empezó a contarlo. ¿Cuánto dinero cree que era, hermano? Exactamente lo mismo que el Señor me había pedido en la mañana. Lo mismo. Cuando lo contó mi esposa, en ese momento yo sentí que Dios me hablaba y me decía: mira, toma, te regreso lo que me prestaste, porque ¿cuántos saben que el que presta al pobre, le presta a Dios? ¿Sí lo saben? Pues bueno, el Señor me dijo: toma, te regreso lo que me prestaste en la mañana, y de pilón te llené toda tu alacena. Mujeres, Dios les ha dado autoridad para influenciar. Haga su función correctamente. Hagamos esa función, varones, cada uno la que corresponde, y podemos ver que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Es tiempo de presentarnos en santidad delante de Dios. Es tiempo de obrar en santidad delante de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Haciendo su voluntad. Amén. Póngase de pie, hermano. Le voy a invitar que cierre sus ojos, levante sus manos si usted lo quiere, como un símbolo de rendición, como un símbolo en que usted reconoce que la autoridad máxima nos ha hablado por su palabra. Y ahí en su lugar, mujer, tú dile al Señor: Señor, tú me hiciste con un propósito, tú me hiciste con planes. Y ahora en Cristo Jesús me das autoridad espiritual. Sí, tengo autoridad espiritual, pero esta autoridad es para ayudar a mi esposo. Esta autoridad es para ayudar a que mi esposo pueda lograr ser ese rey que tiene que ser en la casa. Mi papel es ser su corona. Y si soy su corona, seguramente yo soy la reina. Así como le dijiste, Señor, un día a Sara, la esposa de Abraham. Un día tú le diste las mismas promesas porque creyó en ti. Un día tú le diste las mismas promesas de Abraham y le cambiaste su nombre. Y le dijiste: tú ya no te llamarás Sarai, princesa. Ahora tu nombre será Sara, reina. Porque eres coheredera juntamente con tu esposo en Cristo Jesús. Señor, dile: moldéame. Estoy dispuesta. Si no he hecho las cosas como debe de ser, si he descuidado a mis hijos, si no he pasado ese tiempo para influenciar en la vida de mis hijos, Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero ver tu gloria manifestada en mi casa. Quiero ver a un varón cumpliendo su función. Quiero ver a unos hijos que son una multiplicación, son un fruto de nosotros. Padre, gracias por la obra que haces esta mañana. Gracias por tu palabra. Estoy convencido que no va a regresar vacía. Estoy convencido que va a cumplir el propósito por el cual la has enviado. Porque tú, Señor, nos exhortas y nos animas a que busquemos un nivel de vida celestial, un nivel de vida más alto, un nivel de vida no en nuestros pensamientos, no en nuestros caminos, sino en tus pensamientos y en tus caminos, Señor.
nos rendimos a ti y queremos andar en tu perfecta voluntad. Dele gracias a Dios. Aleluya.